un segundo intento siempre es bueno, ¿no? No sé si lo hicieron, pero vamos a vamos a resolver este problema, ¿sí? Esa es mi idea, para hacer una retroalimentación. Entonces, este problema es, déjenme admitir a alguien, bueno, ya. Este problema es de oscilaciones, ¿no? Es claramente de oscilaciones de, pues, un cilindro, ¿no? De este cilindro, con un hueco, ¿no? Y entonces el hueco aquí trae complicaciones, ¿no? Entonces, el sistema es este, el cilindro, ¿no? De radio R, este es su área transversal, y tiene un hueco de radio R sobre 2, ¿sí? Todas las preguntas son un poco para, digamos, el problema principal de este problema, o sea, la pregunta principal es encontrar la frecuencia de oscilación, ¿no? De oscilación respecto del centro de masa. Entonces, lo que hace este cilindro, pues, es que oscila, ¿no? Respecto de su centro de masa. Entonces, las preguntas, pues, es ir guiando para llegar a esa respuesta, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es encontrar el centro de masa, ¿sí? Y además una relación entre las densidades, ¿no? La densidad del agua y la densidad del cilindro. La segunda pregunta, pues, es el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa, porque ahí va a oscilar, ¿sí? Respecto de ese eje, oscila el cilindro. La tercera pregunta, pues, es encontrar los puntos estables, ¿sí? Aquí simplemente es para qué posiciones de oscilación es estable e inestable, ¿no? Entonces vamos a ver eso también, ¿no? Creo que algo vieron con Edgar. Y la cuarta pregunta, pues, es encontrar la frecuencia de oscilación, ¿no? De este cilindro. Entonces vamos con la primera. ¿Cómo encontramos el centro de masa? Platíquenme qué hicieron. Voy a parar el video. Entonces, ¿qué les quedó en el centro de masa? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Bueno, yo ahí personalmente lo que hice fue tomar como si ahí hubiera otro disco con centro de masa, pues ahora sí que en el centro del hueco, Ajá. y saber que el disco, si estuviera completo, tendría su centro de masa pues, en el centro del disco, ¿no? Entonces dije que, o sea, el centro de masa del círculo completo, del grandote, que está en el centro del círculo, Sí. pues debería de ser la masa faltante por el centro de masa de la masa faltante, más la masa que nos queda por el centro de masa de la masa que nos queda. Exacto. Y eso, la Ajá. masa bueno, y eso sería la masa total por el centro de masa, digamos, total, ¿no? O sea, si estuviera completo. Exacto. Y ya de ahí sale. Es superposición, ¿no? El centro de masa, por definición, ¿no? Es la masa por la posición de, de cada cuerpo, ¿no? Un conjunto de cuerpos, el centro de masa, pues está ubicado en la posición de cada objeto o de cada partícula por su masa y es la suma entre la masa total, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer. Esto es a partir de la definición de centro de masa, ¿sí? Entonces ese cilindro lo podemos pensar como un cilindro, el completo, ¿no?
Entonces este es el cilindro relleno, sin hueco. Lo podemos pensar como el cilindro con el hueco. Más, pues el hueco, pero relleno, ¿sí? O sea, el relleno, si quieren, lo podemos llamar así, ¿no? Este relleno. Es decir, es un cilindro que sustituiría al hueco, ¿sí? Entonces, de la definición de centro de masa, ¿no? O sea, el centro de masa, sabemos que pues la posición del centro de masa en general, si quieren lo podemos escribir vectorialmente, pero no lo vamos a usar mucho, precisamente hay que simplificarse las cosas, ¿no? Pero siempre es la suma de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula entre la suma de masas, ¿no? Ese es el centro de masa. Déjeme llamarle mejor una R mayúscula. Entonces aquí podemos hacer lo mismo, obviamente sin usar vectores para simplificarse las cosas, ¿no? Entonces aquí lo que podemos usar es, sabemos que en el cilindro completo, ¿sí? El centro de masa está, obviamente aquí estoy haciendo un corte transversal, ¿no? En el cilindro, pues, si tiene una longitud L, el centro de masa longitudinalmente, pues está aquí, ¿no? Está a la mitad de L, ¿no? A L sobre 2. Aquí está el centro de masa, del hueco y del no hueco, ¿no? O sea, está en esta, a la distancia L sobre 2, ¿no? Entonces, en la dirección longitudinal, la verdad no nos interesa demasiado, ¿sí? Pero en la parte del área transversal del cilindro, pues sí nos interesa, ¿no? Entonces, sé que el centro de masa del cilindro completo, ¿no? Está en el centro. En el cilindro hueco, que es precisamente el que necesito, ¿no? Sé que va a estar por simetría, espero que estén de acuerdo, pues va a estar a una distancia en este eje, ¿no? Le podemos llamar a este X. Vamos a ponerle punteadas y entonces está aquí en este eje, ¿no? Si este es Y y este le llamamos X, pues está en este eje, ¿sí? En el eje Y. Y a una distancia, pues lo voy a llamar Y del centro de masa. ¿Sí? Y pues el chiquito, ¿no? El relleno, el cilindro que rellena el hueco, pues su centro de masa está aquí, ¿no? En el punto, en el centro, ¿no? Entonces, el centro de masa respecto del eje XY de ¿cuánto es? Bueno, lo voy a llamar, voy a hacerlo así. Le voy a llamar a la masa del cilindro completo, le voy a llamar M mayúscula, ¿sí? A la masa del cilindro hueco, le voy a llamar M0, ¿sí? Y a la masa del cilindro que rellena, ¿sí? Le voy a llamar una M minúscula. Y ahorita vemos cómo está estas no son independientes, sino que hay una relación entre estas masas, ¿no? Entonces, de la definición de centro de masa, pues si ubica los ejes coordenados XY del cilindro completo, pues sería la masa por la posición del centro de masa, pero ubico precisamente en esos ejes, va a ser 0, ¿sí? En la dirección Y, ¿sí? En X no me interesa porque va a estar en medio, ¿sí?
y solamente lo que me interesa es en Y. Entonces, en la coordenada Y va a ser M por 0, ¿sí? Para este cilindro. Y eso va a ser igual a, ahora voy con el cilindro hueco, pues va a ser M0 por Y del centro de masa del cilindro hueco, ¿más cuánto? Obviamente todo está referido al mismo sistema de ejes, ¿no? Más, pues M, ¿sí? O sea, es la definición del centro de masa, más M por esta distancia de aquí a acá, pues es R sobre 2, ¿no? Entonces me queda M minúscula por R sobre 2. Si quieren dividir entre toda la masa, pero pues puesto que aquí hay un 0, pues no afecta, ¿sí? Entonces de aquí simplemente despejo la Y del centro de masa y me queda como menos R sobre 2, ¿sí? Esta parte de aquí, por M0 entre M, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la relación? Todo lo podemos poner en M0, que es la masa del cilindro hueco, y la M minúscula la podemos poner en términos de la masa del cilindro completo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale M0 en términos de M? Y M minúscula. O sea, puedo hallar una relación entre M minúscula, ¿no? Por un factor, en términos de la masa completa del cilindro, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro esa relación? Pues por densidades, ¿sí? Entonces, podemos usar las densidades, la densidad, sí, en términos de las densidades, vamos a hacerlo. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? ¿Alguien ya me podría decir cuánto vale M0 y M minúscula en términos de M mayúscula? ¿No? No aún, pero personalmente sí es claro para dónde va la cosa. Ok. Entonces, vamos a hacerlo por densidad, ¿no? Entonces, la densidad del cilindro, bueno, la densidad de todos es la misma, ¿no? Entonces, la densidad ρm, le voy a llamar, la densidad del cilindro, pues es masa sobre volumen, ¿no? Para el cilindro grande, pues es masa entre volumen, que el volumen es pi por r cuadrada por L, es la misma que para el hueco, ¿no? Para el cilindro hueco. O sea, no cambia su densidad. Entonces, ¿cuánto sería la densidad del cilindro hueco? Pues su masa M0 entre pi por R cuadrada por L, que sería el volumen total del cilindro, menos ahora el volumen del hueco, ¿no? Que sería pi por R sobre 2 al cuadrado por L. ¿De acuerdo? Y esto sería para el cilindro pequeñito, ¿sí? Para el relleno, sería M entre pi por R cuadrada, por R entre 2 al cuadrado por L. ¿De acuerdo?
Entonces de aquí obtengo ya la relación entre las masas. Muchos de ustedes lo hicieron en términos de densidades, ¿sí? Este problema lo puso Fernando y él lo calificó, pero yo estuve revisando algunos y precisamente para que viéramos ahora, varios lo hicieron por densidades, ¿no? Aquí la Y la ponían en términos de densidades y está bien, pero a veces, o sea, poner estas densidades explícitamente aquí, ¿sí? Es lo mismo, pero quizá si, esto está simplificando un poco. Ahorita vamos a, una parte complicada aquí de este problema fue encontrar el momento de inercia, ¿sí? Entonces, en términos de M0 y M minúscula queda un poquito, menos talacha, ¿no? Menos, escribir menos cosas, ¿no? Después, cuando uno empieza a escribir demasiadas, parámetros, ¿no? Es fácil confundirse. Pero bueno, si lo ponemos en términos de M0 y M minúscula, reduce un poco el escribir tantos términos. Bueno, entonces de aquí pueden ver que M0, ¿cuánto va a ser? Pues M, ¿no? De esta parte con vean que pues el pi y el L todo se va, ¿no? Entonces, de hecho aquí está R cuadrada y aquí R cuadrada también, entonces aquí R cuadrada lo podemos factorizar y me va a quedar 1 menos, y aquí es R cuadrada sobre 2 al cuadrado, me queda 1/4, ¿sí? De tal manera que esto me es 3/4, ¿sí? Por lo tanto, me queda que M0 es 3/4 de M. Y M minúscula, pues es 1/4 de M. Entonces, eso sustituyéndolo aquí, en Y del centro de masa, me queda menos R sobre 2. M0 es 3/4. Bueno, la M mayúscula se me va, ¿no? Entonces me queda 3/4 de M entre 1/4 de M. Se me cancela. El factor de M0 y M no está al revés. Nada más, creo. El de M mayúscula. M0 y M, el del Y del centro de masa, que está como ¿Este de M0 acá? sobre M. No, el que está en cuadrado. Tiene el factor de M0 sobre M y según yo es M sobre M0, ¿no? Más ahí está como Ah, al sí, revés. esto, gracias. Gracias, ya vi. Este de acá. Este es M, y ya no me iba a salir por eso, ¿no? Entonces, este es M minúscula entre M0, gracias. Entonces aquí también tengo que cambiarle. Y esto me da ahora M, que es 1/4 de M entre 3/4 de M, ¿no? Y ahora sí, se me va. El cuarto se me va también. Y me queda menos, queda un 2 y un 3, me queda R sexta. Y del centro de masa, ¿sí? La mayoría hizo esta parte, ¿sí? ¿Alguna duda? Pues vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era... bueno, en la primera parte hay que hallar la relación entre las densidades, ¿no? Entonces esa parte también vamos a hacerla, ¿no? Entonces para ello, pues es un equilibrio de fuerzas, ¿no? O sea que cuando entra el cilindro en el agua, pues hay un equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces cuando está sumergido, tenemos el peso, ¿sí? El peso, ¿dónde actúa? ¿En qué punto actúa en el cilindro, el peso?
En el centro de masa. En el centro de masa, ¿no? Lo vimos en la parte de fluidos, ¿no? Entonces, el centro de masa ya vimos que está por aquí. Entonces, hacia abajo está el peso, ¿no? Y el empuje, ¿dónde actúa? ¿En qué punto actúa el empuje? El centro geométrico, donde está al principio, como si Exacto, no tuviera el hoyo. exacto. ¿Y por qué? Porque, ay, no sé. Bueno, en este caso es porque no entra agua al hueco, ¿sí? Que es lo que les dijo Fernando, ¿sí? Y recuerden que el principio de Pascal nos dice que el empuje eh, es igual, bueno, en magnitud, al peso del fluido que desaloja el objeto, el cuerpo, ¿sí? Y cuando la prueba del principio de Arquímedes es sustituir el objeto por el mismo fluido, ¿sí? Entonces, este cilindro, ¿sí? Que ya está en el fluido, lo sustituí todo completo, ¿no? Porque no entra agua al hueco, es sustituir el cilindro completo, ¿sí? El empuje se debe al fluido, ¿sí? Y equilibra o mantiene el equilibrio del mismo fluido con su peso, ¿sí? Es decir, el fluido, este es el fluido, ¿no? Este es el que dibujé, es el fluido que sustituye, ¿sí? ¿Dónde actúa el peso de ese fluido? Pues en su centro de masa, que es el centro geométrico, como dijeron, pero del fluido, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que este es del fluido. Y es el peso del fluido. Puesto que está en equilibrio ese fluido, el empuje, que es la fuerza de presión, que es la fuerza total que ejerce la presión sobre el fluido, pues tiene que ir en dirección contraria y apuntada en ese mismo punto, porque el fluido tampoco rota, ¿sí? Entonces el empuje está en esta dirección y en este mismo punto. Si no están en el mismo, un par de fuerzas o más fuerzas que no actúen en un mismo punto, en general van a producir una torca. Entonces tenemos dos propiedades mecánicas en un cuerpo. Una propiedad de rotación y una propiedad de traslación. La traslación es la suma, se debe a que hay una suma de fuerzas total, vectorial, ¿sí? Y la rotación respecto de algún punto tiene que ver con la suma de torcas, ¿sí? Si el fluido está en reposo, y en reposo significa que no está trasladándose ni tampoco está rotando, con lo que es lo que suponemos en un fluido, en reposo, pues el empuje tiene que estar en dirección contraria al peso para que la suma de vectorial de fuerzas sea igual a 0, pero aparte tiene que estar aplicada en el mismo punto para que la suma de torcas sea igual a 0 y por lo tanto no haya rotación, ¿sí? Entonces en el cilindro hueco pues actúa en el centro geométrico, el empuje. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y de aquí sacamos la relación entre las densidades, ¿no? Como no nos interesa ahorita la parte de oscilación, ¿sí? Entonces en magnitud el empuje es igual al peso, ¿no? Igual al peso, que es mg, ¿no? Y m es le estoy llamando m0, ¿no? Y es, ¿sí están viendo la pantalla, perdón? Sí, profe. ¿Sí?
Ok. No sé por qué no la veo aquí. Bueno. Entonces el empuje es el peso es M0 por G, ¿no? M0 es la masa del cilindro hueco, ¿sí? Y el empuje, pues, es ρ del agua. Entonces, de aquí para acá me queda ρ del agua por G por el volumen total, que es pi R cuadrada por L del cilindro, ¿no? Y esto es M0, y M0 es la densidad del cilindro, por G, por el volumen, y el volumen es, por lo que vimos anteriormente, pues se pueden dar cuenta que es 3/4 de pi R cuadrada L, ¿no? Es decir, esto lo podemos ver como que el empuje es la densidad del agua por G, por el volumen total del cilindro, y el peso, perdón, aquí, el peso es R rho M por G por el volumen B0, si le estoy llamando este B0, y B0, por lo que acabamos de ver ahorita, con la relación entre las masas, pues se puede ver que también el volumen es 3/4 de B, ¿sí? Por lo tanto, la densidad del agua por B es igual a la densidad del cilindro por B0, que es 3/4 de B, ¿no? Y el volumen se me va, y me queda que ρA es igual a ρm por 3/4, ¿no? Esa es la relación entre las densidades. Y ahora sí vamos con el momento de inercia, ¿no? Me voy a apurar un poquito para que alcancemos a ver. Entonces, una parte de aquí, y aquí es donde yo los que alcancé a ver de exámenes se quedaron, ¿no? En la parte del momento de inercia. Entonces, ¿cómo calculamos el momento de inercia? ¿Sí están viendo la pantalla todos? Sí, profe. Ah, sí, ya. Gracias. Entonces, ¿cómo calcularon el momento de inercia? Algo parecido que con el centro de masa, ¿no? Pero varios se quedaron, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? El momento de inercia respecto de un eje paralelo al longitudinal o del eje de simetría del cilindro que pasa por el centro de masa. Entonces, el centro de masa está por acá. ¿Sí? Si pensamos en el cilindro, en su vista longitudinal, sería algo así. Tenemos un eje que pasa así, que sería por el eje de simetría del cilindro, pero queremos el momento de inercia que pasa por el punto del centro de masa, ¿sí? Por aquí está el centro de masa. Entonces, lo voy a llamar, de aquí, el que pasa por el eje de simetría del cilindro, pues es el IZ. ¿Sí? Este sería el eje Z. El eje que pasa por el centro de masa, pues lo puedo llamar Z'. Y yo quiero el momento de inercia, esa es la pregunta, respecto de ese eje. Y es el cilindro hueco, ¿no? Entonces, lo voy a poner así, su hueco. Y lo voy a llamar I del centro de masa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular ese momento de inercia?
respecto del centro de masa, respecto del eje que pasa por el centro de masa. Y Cm, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Cómo lo hicieron? ¿Conocen el teorema de ejes paralelos? Aplicas teorema de ejes paralelos, pero con la nueva masa y ya, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué dice el teorema de ejes paralelos? Aquí en este caso, ¿no? Podemos generalizar. Que el momento de inercia respecto de... Voy a hacerlo aquí, ¿no? Entonces, si tenemos un objeto, ¿no? En general, tenemos un cuerpo, y dos ejes. Uno que pasa por el centro de masa y uno paralelo, este lo voy a llamar Z'. Este lo voy a llamar, como está en la figura, le podemos llamar Z y Z', ¿sí? El momento de inercia, y este va a ser el IZ, ¿sí? Y como en el problema, pero simplemente lo voy a escribir, el teorema de ejes paralelos en general, ¿no? Entonces, el momento de inercia de IZ, de un eje paralelo a uno que pase por el centro de masa, es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto, la masa del cuerpo. Si la separación entre estos dos ejes es A, es la masa total del cuerpo por la distancia que lo separa, ¿sí? Es el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner, ¿no? O ejes paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, en el cilindro, pues, el momento de inercia respecto de Z es el momento de inercia respecto del centro de masa, que es nuestra incógnita. Este es el que nos están pidiendo. Más, pues, la masa, pero del cilindro hueco, ¿sí? Ese es el cuerpo, M0. Por la distancia esta de aquí, que calculamos en el primer inciso, que le llamamos YSM. Entonces es I del centro de masa más M0 por Y del centro de masa al cuadrado. ¿Sí? Y del centro de masa ya lo conocemos, que es, bueno, con signo es menos, porque usamos los ejes en el centro del cilindro, pero en magnitud, que es lo que nos interesa, es R sextos. ¿Sí? Entonces este lo conozco, este es mi incógnita y este lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces de aquí obtengo que I del centro de masa es I de Z, este de aquí, respecto de este eje, menos M0, le podemos poner de una vez el valor, que es R sextos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, este es I del centro de masa. Ese es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces nos falta encontrar I de Z.
este de acá. ¿De acuerdo? Cualquier duda, digan. Voy a borrar un poco ese teorema de ejes paralelos. Y Z, ¿cómo lo encuentro? Es el momento de inercia del cilindro hueco respecto del eje Z. Respecto de este eje. ¿Cómo encuentro cuánto vale IZ? Si están de acuerdo que ya nomás nos falta calcular eso, ¿no? Ya lo sustituimos aquí y encontramos el momento de inercia respecto del centro de masa. Entonces, ¿cómo calculo IZ? Podríamos calcular el momento de inercia del cilindro entero sin el hueco y restarle el momento de inercia del cilindro que diríamos que se le quitó, ¿no? Exacto. Que es lo que hicimos parecido a lo que hicimos para calcular el centro de masa. ¿Sí? Entonces aquí está la figura. Precisamente lo puse para eso esta figura. ¿Sí? Entonces de esta figura podemos ver que todo lo vamos a ubicar respecto del mismo centro. ¿Sí? Entonces, este es el centro de masa. Digo, este es el eje Z, ¿sí? Que es este de acá. El eje Z. Y el eje Z, ¿sí? Vamos a poner acá. No estorba. Este del cilindro total le voy a llamar IZ. No, porque IZ es este, el del cilindro hueco. Entonces este de aquí le voy a llamar I. Le voy a poner IZ', ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es el momento de inercia del cilindro completo, sin hueco, respecto del eje Z. ¿Sí? Este de aquí, el de la figura hueca, que es el que nos interesa, es el que queremos, lo voy a poner IZ, ¿no? Este es IZ. Y el del relleno, el del cilindro pequeño, le voy a llamar IZ. Todos están respecto del eje Z, eso ténganlo en mente. ¿Sí? O sea, es importante. Y lo voy a llamar IZ M minúscula, ¿sí? Este, recuerden, tiene masa M, este tiene M0 y este tiene masa M, ¿sí? Y M0 es 3/4 de M, M minúscula es 1/4 de M, ¿sí? Entonces, igual que hicimos con el centro de masa, el momento de inercia también satisface el principio de superposición, ¿sí? Es decir, el momento de inercia del cilindro total, sin hueco, es igual al momento de inercia del cilindro hueco más el cilindro que sería el relleno, ¿sí? O sea, estos dos forman este completo. Por lo tanto, I'Z sería IZ más IZM, ¿sí? Esta es nuestra incógnita. Entonces, por lo tanto, pues IZ, pues simplemente me queda como IZ' menos voy a borrar aquí esto de acá para que no se confunda. Entonces me queda como IZ', que sería este de acá, menos IZ'
ZM. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale este primero? Que es lo que dijo Carlos, ¿no? Es la resta. Y Z' menos este de acá, ¿no? O sea, el momento de inercia que queremos es este menos este. Entonces, ¿cuánto vale IZ'? Que sería este de el cilindro completo. Respecto del eje de simetría, que es Z. Sería un medio de m r al cuadrado, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, si tiene radio R, es M sobre 2 R cuadrada, ¿no? Ese es el básico, ¿no? El de un cilindro en su eje de simetría. De radio R, aquí no hay, el momento de inercia no depende de su longitud, ¿no? Es una propiedad de las figuras planas y las que tienen volumen también, ¿no? Menos, y ahora ¿cuánto vale IZM? Es decir, el de este cilindro pequeño, el cilindro relleno. Su radio es R sobre 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería IZM? Vean que lo estamos calculando respecto del eje Z, respecto de este punto. Entonces podemos usar teorema de ejes paralelos. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Así que lo hacemos aquí. Ajá, sí, dime. Perdón. La masa del cilindro ya con el hueco es M0, ¿verdad? M0, exactamente. Entonces sería un medio de M menos M0 por R sobre 2 al cuadrado y luego eso sería más... El de Z, este de acá, ¿me estás diciendo? Sí, el de S con respecto al centro de masa. Bueno, con respecto a Z, perdón. Ajá, respecto de Z. Antes de que me lo pongas en términos de M, ¿cómo lo escribiría? Sí, a partir de esta figura. Sería un medio de M minúscula por R sobre 2 al cuadrado. Exactamente, sería... Más, Ajá, sigue. más M por R sobre 2 al cuadrado, ¿no? Exacto, ¿no? Que es este de acá. Es el teorema de ejes paralelos. Lo borré, ¿no? Pero es el momento de inercia respecto de este punto, ¿sí? No está pasando por su eje de simetría, no es M sobre 2 R sobre 2 al cuadrado, sino que está separado una distancia R sobre 2, ¿sí? Entonces sería el momento de inercia respecto de este Z', si quieren, aunque mejor no le pongo Z' porque ya Z' aquí ya lo usamos, ¿no? Es respecto de este punto, simplemente, ¿no? Respecto de ese eje, el eje de simetría de este cilindro pequeño. Entonces sería ese momento de inercia que sería M sobre 2 por su radio, en este caso R sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la primera parte del teorema de ejes paralelos. Más, que me dice el teorema de ejes paralelos, pues es el momento de inercia respecto de este eje Z es igual al del eje, el momento de inercia respecto del centro de masa, que es esta parte, más la masa de ese objeto, que es el M, por la distancia entre Z y el centro de masa, que es R sobre 2. Y ese es IZM. Entonces, lo ponemos, ¿no? Me queda M sobre 2 y aquí queda R cuadrada. Y aquí hay un 2 y aquí hay un 4. Entonces me queda 8. Más M y R sobre 2.
de hecho este es al cuadrado, perdón. R es R cuadrada sobre 4. ¿De acuerdo? Y ahora recuerden que M minúscula, pues es un cuarto de M mayúscula. ¿Sí? Entonces lo pueden sustituir aquí y todo va a quedar en términos de M mayúscula. ¿Sí? Ese es apenas de IZ, que tiene que ser sustituido, ¿sí? O sea, este de acá lo tienen que sustituir acá. Entonces está talachudito, ¿no? O sea, aquí hay que terminar esta parte, ¿sí? Y luego sustituirlo acá. Este M0, recuerden que es 3/4. De M, ¿sí? Entonces esta parte que fue el álgebra, pues es la que yo los exámenes que estuve viendo, pues varios se quedaron, ¿no? Esta parte era, yo creo que la complicada por el álgebra, ¿sí? Pero conceptualmente, espero que lo hayan, que hayan tenido idea y que con quede más claro. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo cómo se calculó el momento de inercia? Es superposición y teorema de ejes paralelos. Es un poco tedioso, ¿no? Porque hay que hacer todos estos cálculos, pero esto daba la respuesta, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Ok. Déjenme ponerles cuánto me da. Bueno, cuánto da, según la respuesta que me mandó Fernando. Ya también yo la revisé y queda 37. 96 sobre 96. Lo pueden poner en términos de la densidad o de la masa. En términos de la masa sería M por R cuadrado. Les voy a pasar las soluciones, les digo. Ya las estaba redactando y algunas cosas cambiando que vi de lo que me mandan, de las soluciones que me mandaron cada uno de los entrenadores. Y ahora la parte de oscilaciones. Entonces, la parte siguiente es la de oscilaciones, ¿no? Entonces déjenme apresurarme un poquito. Bien, Entonces, ¿qué pasa con las oscilaciones? Tenemos el cilindro, ¿no? Respecto de qué eje va a oscilar el cilindro. Del eje Z, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo estamos moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda para lo del punto de equilibrio estable. Por ejemplo, el eje que pasa por el centro sí se mueve, pero Z no. O sea, el eje Z, déjenme hacerlo un poquito mejor, la figura. El eje Z es ¿no? Ah, no, entonces sería el eje que está hasta abajo. Y el eje de centro de masa, pues está más abajo, ¿no? Como vimos, el peso actúa en el centro de masa y el empuje actúa en el eje Z, que es el centro geométrico, ¿no? Bueno, el eje que está en el centro geométrico del cilindro. Y entonces el empuje actúa en esta dirección. En magnitud son lo mismo, ¿sí? Y eso significa que el cilindro no se está trasladando. Pero ¿quién no se está trasladando? O sea, cuando analizamos la dinámica de un cuerpo rígido,
hay dos partes, la parte de rotaciones y la parte de traslaciones, ¿sí? La parte de traslaciones es respecto del centro de masa, lo que se traslada es el centro de masa, ¿sí? Entonces tenemos y ambas son la ley de Newton, ¿sí? Entonces, la ley de Newton me dice que para traslaciones, pues la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Esto respecto del centro de masa, ¿no? Déjenme escribirlo de otra manera. Entonces, la suma de fuerzas, todas las fuerzas que actúan en diferentes puntos sobre un cuerpo, va a ser la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Eso es las traslaciones. Bueno, la traslación del centro de masa. Esta es una ecuación que se puede demostrar. Y aparte hay unas rotaciones, ¿sí? Y aquí viene alguna parte complicada, que estas rotaciones pueden ser respecto de algún punto, ¿no? O sea, aquí, un punto, por ejemplo, piensen en este cilindro. En este cilindro, otro problema que se les puede ocurrir es no meterlo en el agua, sino que esté oscilando respecto de este punto. Respecto de este punto. ¿Sí? Entonces tienen el cilindro y en este hueco, en el punto superior, lo cuelgan y puede oscilar respecto de ese punto. Ese punto obviamente no es el centro de masa, pero es un punto fijo. ¿Sí? Sería un eje fijo respecto del cual el cilindro estaría oscilando. Aquí el problema, puesto que lo metemos en agua, se entra en un líquido, el punto fijo es el centro de masa, ¿sí? Aquí va a haber una fuerza adicional que es el empuje, ¿sí? Déjenme borrar esto de acá. Si la suma de fuerzas es 0, pues el centro de masa está en reposo, o se mueve con velocidad constante, ¿no? Pero en este caso, pues nos escogemos un sistema de referencia donde el centro de masa está en reposo, ¿sí? Y esta suma de fuerzas, esta parte, pues es el hecho de que el empuje y el peso son iguales, ¿sí? O sea, esta suma de fuerzas son iguales, ¿no? Porque van en dirección contraria y con la misma magnitud. Entonces esto es 0, ¿no? Por lo tanto, el centro de masa, o el eje del centro de masa es un punto fijo, ¿sí? Está fijo. Ahora vienen las rotaciones respecto del centro de masa, ¿sí? Entonces, para analizar las rotaciones, pues es la suma de torcas igual a la masa del cuerpo. En este caso, aquí conviene ponerlo mejor en términos escalares, ¿no? No nos vamos a complicar ahorita con la parte vectorial. En este caso, pues es entonces ahora lo que tenemos es que ubicarnos en el centro de masa, ¿sí? Y escribir la ecuación de rotaciones, ¿sí? En una sola dirección, ¿sí? O sea, las rotaciones pueden ser muy complicadas, puede haber diferentes rotaciones, como por ejemplo el trompo, ¿no? El trompo tiene diferentes rotaciones, ¿no? Pero en este caso es simplemente rotaciones en esta dirección, ¿sí? Respecto del centro de masa. Entonces aquí la suma de torcas es igual a el momento de inercia, ¿sí? Respecto del centro de masa, las torcas respecto del centro de masa, y aquí es por la aceleración angular, que es θ 2 puntos.
Entonces vamos a poner teta, ¿no? Entonces, de hecho aquí la figura me queda un poquito mal porque ya está inclinada. Entonces déjenme mejorarla. Entonces esto está así. Y el centro de masa no está ahí, sino que está acá. Entonces, este es el peso, ¿sí? Y obviamente no están no son colineales, el empuje y el peso, y por lo tanto hay una torca total, ¿sí? O sea, hay una torca diferente de cero. Entonces, respecto del centro de masa, ¿sí? ¿Cuánto sería la suma de torcas? Y este es teta, ¿no? Ajá. Sería el empuje por R sextos seno del ángulo. Ajá, sería exacto, ¿no? Entonces, aquí sabemos que esta distancia de aquí a acá es y del centro de masa, que es R sextos, ¿no? Entonces tenemos la torca, la única que contribuye obviamente es el empuje, ¿no? O sea, la torca del peso, puesto que estamos tomando como referencia el centro de masa, pues es cero, ¿no? Entonces la torca del empuje sería el empuje, ¿sí? Por el brazo de palanca, ¿sí? Que sería este de acá, que sería, si estamos aquí, pues sería esta distancia de aquí a acá, ¿no? Que sería y del centro de masa por seno de teta. Voy a hacer un poquito mejor la figura. Este es teta. Este ángulo. Y esta distancia de aquí a acá es precisamente el brazo de palanca, que es y del centro de masa por seno de teta, ¿no? Yo creo que esta parte también estaba, la mayoría lo hizo, ¿sí? Entonces el empuje por el brazo de palanca, que es y del centro de masa, por seno de teta, es igual a I del centro de masa, donde I, pues ya lo calculamos, ¿no? Por teta 2 puntos. Sí, aquí hay un signo negativo, si se dan cuenta en la torca, ¿sí? Porque la torca apunta hacia adentro, ¿sí? Es este R, que sería este vector, este de aquí, del vector del empuje, y el empuje está hacia arriba, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, aquí hay un signo negativo en la torca. Para ángulos pequeños, pues seno de teta, si esto es aproximadamente 0, seno de teta es aproximadamente teta, ¿no? Y esto, pues, es la ecuación de oscilador armónico. Entonces, esta parte también estaba relativamente sencilla, ¿sí? Una sugerencia. Quizá el cálculo del momento de inercia se complica, que está en este ejercicio es la parte complicada. Entonces, ustedes, si ven que no pueden ya terminar de encontrar el momento de inercia, pues síganse a la siguiente parte, por ejemplo, aquí, ¿no? Es claro que esta parte es sencillo, ¿no? O sea, igual no encontraron este valor, ¿no? Esta expresión del momento de inercia, pero pueden seguir, pueden continuar. Y esta parte también está sencilla, porque es dinámica y encontrar la ecuación de oscilador armónico. ¿Sí?
Entonces esto me queda como menos el empuje, que es ρ del cilindro, G por el B0, que es el del cilindro hueco, por Y del centro de masa, que es R sextos, por seno de teta, que es aproximadamente teta, igual a I del centro de masa por teta 2 puntos, ¿no? Es decir, esta es la ecuación de oscilador armónico. La podemos escribir así, teta 2 puntos más rho m, G, B0, si se acuerdan, pues es 4/3 del volumen completo, que sería 4/3 de pi por r cuadrada por L, ¿sí? Entonces lo voy a poner nada más B0. Entonces se puede simplificar, ¿no? Porque aquí hay un R y aquí hay un R, ¿no? Entonces todo eso lo pueden sustituir. Ya nada más lo voy a poner así. Rho G B0, R sextas, entre... Solo dos cositas creo, que Sí. es 3/4, no 4/3. Sí, 3/4, gracias. Y creo que es rho A, ¿no? Porque es la del empuje. Tienes razón. Este es rho A. Gracias. Exacto. No hay de qué, no hay de qué. Gracias. Entonces, pues esta era la solución, ¿sí? ¿Cómo les fue? Complicado, ¿no? Lo que yo les comenté en el examen, siempre la parte más difícil es la presión, yo creo, ¿no? Entonces, la presión juega un papel importante y tienen que, pues, tratar de controlarla. Esa es la sugerencia, ¿sí? ¿Lo vieron complicado el problema? ¿O creen que nos pasamos? ¿Estaba un poco complicado? ¿Cómo lo vieron? Pues estuvo talachudo. Ok. Sí, estuvo talachudo. Sí. Vamos a revisar el de oscilaciones del segundo examen. El de gravitación lo va, yo espero que Didier platique con ustedes sobre. Pues vamos a ver este. Les digo, a lo mejor Didier platica con ustedes sobre este. Entonces, vamos a ver el de oscilaciones, ¿no? ¿Cuál era el primero? Al de ondas, ¿no? Ese también, se los paso la solución. Ese era un poco de álgebra. Lo verán ustedes, no. Me gusta más del problema 3, de ver las fuerzas y todo eso, ¿no? Entonces, es la oscilación de una barra, ¿no? En un sistema no inercial. Yo creo que aquí les pudimos haber ayudado y guiarlos un poco más, ¿sí? Ya uno cuando pone los exámenes, pues se da cuenta, ¿no? Después, pero recuerden que todos se enfrentaron al mismo problema, ¿no? Entonces no hay ventaja ni desventaja para uno, ¿no? Y eso, pues acostúmbrense un poco porque también sucede en las Olimpiadas, ¿no? En la internacional y la iberoamericana, pues alguien lo hace y después, en el caso de la Olimpiada Internacional e Iberoamericana, pues hay una discusión entre los delegados un día antes de que ustedes presenten el examen. Y de hecho eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas porque pues más profesores discuten respecto de un problema, ¿no? Pero también tiene la desventaja eso mismo, que a veces todos meten mano, ¿no? Todos los delegados. Entonces queda un problema que todos contribuyen y eso no siempre es bueno.
¿sí? Bueno, en este caso, este problema yo lo encontré en el IRIDOC, que es uno clásico, problemario, y, y lo redacté así. Ya después lo vi y creo que pude haber guiado algunas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Entonces aquí es encontrar otra vez la frecuencia de oscilación, ¿no? De la barra. Entonces aquí la parte importante es ver las fuerzas, ¿no? Es un sistema no inercial, está girando, y ver la dirección de las fuerzas, ¿sí? Y bueno, su magnitud. Entonces vamos, para apresurarnos un poco y tampoco quiero ocupar demasiado tiempo, vamos a ver cómo van las fuerzas, ¿no? La fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Aquí lo que les había puesto de hint era considerar un elemento diferencial, ¿no? De la barra. Porque la fuerza, ¿no? La de Coriolis y la centrífuga, pues va a actuar sobre cada elemento de la barra, ¿sí? Entonces, de hecho, creo que aquí tengo alguna figura. Aquí está, que me pueda ayudar. Entonces aquí ya tengo el elemento de la barra, ¿no? DM, donde tiene una lambda, que es la densidad lineal de masa, por ds, ¿no? ds es esta distancia, ¿no? El diferencial de longitud. Y ese está medido respecto del punto donde está girando el disco, ¿sí? Tenemos la distancia A, que es al punto A donde está fija la barra, ¿sí? Entonces, para calcular la fuerza de Coriolis y la centrífuga, pues hay que ver cómo van los vectores de posición y de velocidad, ¿no? Para la de Coriolis, pues hay que ver cómo va el vector fuerza, ¿sí? Entonces, vector fuerza, el vector velocidad, ¿sí? Porque la fuerza de Coriolis es omega cruz B, ¿no? Por un factor de masa ahí. Entonces, ¿cómo va el vector velocidad para este elemento de masa? Si se dan cuenta, puesto que está en un punto fijo la barra, tiende a ser una trayectoria circular. Entonces, la velocidad es tangente a esa trayectoria circular. ¿Sí? Pues aquí lo puse. Este es el vector velocidad. El vector omega, que es el vector de velocidad angular del sistema del disco, ¿no? Está en dirección perpendicular al disco y está saliendo del disco, ¿no? Y aquí está indicado. Por eso este puntito. Entonces, la fuerza de Coriolis, ¿no? Que es omega cruz B', ¿sí? Todo, obviamente, todo está en el sistema de referencia donde el disco está en reposo, ¿sí? O sea, donde está en el sistema del disco, ¿no? Que en un sistema en el cual pues ya no vemos esa rotación, ¿no? Entonces, esa B' respecto de ese sistema del disco. Entonces, este producto vectorial, si se dan cuenta, va en esta dirección, en la dirección longitudinal de la barra, ¿sí? Sería omega, cruz B, omega está en esta dirección, apuntando hacia arriba, y la velocidad es perpendicular a omega, ¿sí? Puesto que es tangencial a este círculo, a esta trayectoria que en principio podría ser circular, de este elemento de la barra, la fuerza va en esta dirección, que es la fuerza de Coriolis. ¿De acuerdo? Todos ven por qué va en esa dirección, la fuerza de Coriolis.
Sí, profe, muchas gracias. Ok. Si se dan cuenta, la fuerza de Coriolis es como una tensión en la barra, ¿no? Actuaría como una tensión en la barra. Y por lo tanto, esa no afecta las oscilaciones de la barra. La que va a contribuir a las oscilaciones de la barra, pues es la fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces, la fuerza centrífuga, pues es omega cruz, bueno, un factor, ¿no? Pero lo importante es que es omega cruz, bueno, omega cruz R', que es el vector de posición del elemento de la barra, con el vector velocidad angular y luego otra vez con el vector velocidad angular. Entonces, este elemento de barra de R', que es el vector de posición del elemento de barra respecto del origen del disco, ¿sí? Que es este. Entonces, omega cruz R' es este de acá, ¿sí? O sea, perpendicular a R', ¿no? Y omega está hacia afuera, saliendo de la figura. Entonces, este es omega cruz R'. Y luego tengo que hacer otra vez cruz omega. Entonces, este de acá, pues ya que tengo este, y lo tengo que hacer este producto vectorial de este con este. Por lo tanto, me da este vector. Y si se acuerdan de la fuerza centrífuga, pues tiene un signo negativo, ¿sí? Entonces, la fuerza centrífuga es menos omega cruz omega, ya no va a caber, la fuerza centrífuga va como menos omega cruz R'. Entonces está aquí en esta dirección, por eso está con signo negativo respecto de este. Y actúa en cada elemento de la barra. ¿Sí? Ahora, para hacerlo, déjenme poner este. Bueno, entonces ahora, pues hay que escribir la ecuación que escribimos hace un rato, que es la suma de torcas igual al momento de inercia por teta 2 puntos, ¿sí? Aquí conviene, puesto que está girando respecto del punto fijo A, pues escribir la torca respecto de ese punto, ¿sí? Entonces tenemos la suma de torcas respecto de A es igual al momento de inercia respecto de A y teta 2 puntos, ¿no? Y aquí, ¿quién es teta? Entonces vamos a poner. Teta va a ser este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la torca respecto del punto A? Y obviamente es una diferencial de torca, ¿no? Porque es para cada elemento de la barra. Pues podemos escribir este como Profe, una diferencia. Sí. creo que no soy solo yo. Igual algunos compañeros están preguntando si se congeló su pantalla. No sé. A ver, déjame ver. Sí, profe, se congeló en la parte donde hizo zoom a la parte de F. Ya está. Ya está. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces el ángulo teta es este que estoy marcando. ¿Sí?
Entonces, la torca total, en este caso, pues hay que integrar a lo largo de la barra. ¿Sí? Entonces, es una diferencial de torca, ¿no? Que es lo que puse acá. El momento de inercia respecto de A, de la barra, ¿sí? Y teta 2 puntos, ¿sí? Entonces, aquí la parte que es complicada es encontrar la torca, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa diferencial de torca respecto de A? Pues tengo que integrar a lo largo de toda la barra, ¿sí? ¿Y cuánto es? Pues es la fuerza, ¿no? La fuerza centrífuga. Por la distancia de este punto, de A mayúscula, a el punto donde está el elemento de la barra, ¿sí? Y ese le voy a llamar, le podemos llamar, déjenme ver si en la solución cómo lo puse, R0 puse, creo. Ajá. Entonces, voy a escribirlo. Entonces, déjenme hacerle un zoom acá, ¿no? Entonces, para no... Entonces, esta distancia de aquí, acá, Profe, disculpe por interrumpirlo, pero creo que se congeló de nuevo. se congeló de nuevo, a lo mejor es mi red. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí lo escuchamos. Sí, sí, Ah, ok. perfectamente. Sí, profe, Solo es se la escucha perfecto. pantalla. Ok. Entonces, esta distancia, a ver si ya voy a escribir. Ya, ¿no? Ya lo ven bien, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, esta distancia de aquí a acá va a ser, le voy a llamar un R0, ¿sí? Que es la distancia de A al elemento de la barra, ¿sí? Entonces, la torca concentremos, ¿no? Solamente en la magnitud, ¿sí? O sea, lo que nos interesa es la magnitud. Entonces, es R0, que es la distancia por la fuerza centrífuga, y ahora el seno ¿de qué ángulo? Pues este de acá. Porque vean que es este vector, este es el vector de posición R0, ¿sí? Déjenme borrar. Este de aquí, acá, le voy a llamar R0, ¿sí? Y este es el vector fuerza. Entonces, el producto cruz es R0 cruz F por el seno del ángulo que hacen esos dos vectores. Y ese ángulo es este de acá, que le voy a llamar alfa. ¿Sí lo ven? O sea, si prolongara esta barra, este sería el ángulo alfa. ¿Sí? Por seno de alfa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces ahora ya nada más hay que calcular esto. Entonces la torca total va a ser integrar en
en R0, ¿no? Porque R0 va a correr de 0 a L, ¿sí? Que es la longitud de la barra, ¿sí? Ahora, seno de alfa, vean que, bueno, son diferentes, alfa y teta. Entonces podemos hallar una relación entre alfa y teta, ¿sí? ¿Cómo podemos hallar esa relación entre esos dos ángulos? ¿Cómo están relacionados esos dos ángulos? Vamos a escribir antes la expresión de la fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces, la fuerza centrífuga, ¿cuánto es en magnitud? Puesto que actúa sobre cada elemento de la barra, lo podemos escribir como la diferencial de la masa, ¿sí? Por omega cuadrada y la distancia R', ¿sí? Acuérdense que la fuerza centrífuga es, déjenme escribir aquí la expresión, es menos m omega cruz omega cruz R', ¿sí? Y ese R' es del centro del disco, o sea, del centro de giro, al elemento de la barra. Entonces, esta torca la podemos escribir como, vamos a seguir poniendo la diferencial. Déjenme poner la diferencial de la torca, sería R0, y la fuerza centrífuga, que es, de hecho va el signo, ya podemos ponerlo, menos R0, M, omega cuadrada, R', seno de alfa. Y ahora, ¿cómo relaciono alfa con teta? Me falta una relación entre esos dos ángulos, porque vean que aquí tengo teta 2 puntos, ¿sí? Y aquí en la torca tengo alfa. Digo, hay que integrar, pero ese integral pues es simplemente en toda la barra. Y ahorita vamos a ver que nada más sale una longitud. O sea, aquí la que varía es R0, ¿no? Pero vamos a encontrar una relación entre alfa y teta. Entonces aquí está. Pues vean que que es el ángulo teta, es este de acá, y alfa es este de acá, que es este de acá, por opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces, tenemos que seno de alfa, ¿sí? Voy a usar este triangulito. Entonces me queda que seno de alfa, que es este de acá, entre A, sería igual a, si este es teta de acá, puedo usar este ángulo de acá, que este sería pi menos teta, ¿sí? Entonces sería seno de pi menos teta entre este lado del triángulo, que es R'. ¿De acuerdo? Y esa es la relación entre esos dos ángulos. Seno de pi menos teta es seno de teta. Entonces esto es seno de teta entre R'. Entonces eso lo sustituimos
Y la torca, la diferencial de torca, me queda como menos R0 M omega cuadrada R' seno de R', y seno de alfa pues es A por seno de teta entre R'. Entonces el R' se me cancela y me queda... Yo tengo una duda. Sí, Creo que, bueno, cuando aplicó ley de senos, usted estaba usando el ángulo que es como complementario al ángulo que hay entre la horizontal y el vector rojo, ¿no? El R0. Solo que creo que ese ángulo, o sea, el complementario es teta más alfa, ¿no? Y usted puso teta nomás. O, no, es pi menos teta. sí, pero digo que no sería pi Este de acá. menos. Ajá. Pero puso pi menos teta porque el ángulo complementario sería pi, ¿no? Pero es pi más alfa, ¿no? Porque pi es el que va desde la horizontal hasta R'. A ver, déjame Oh. hacerlo aquí, la figura, para que quede más claro. A ver, déjame ver. Sería seno de pi menos teta menos alfa, ¿no? Es que no está haciendo el complementario con el triángulo, está haciendo el complementario con la línea diametral que de donde va A. Ahí se vale 180 y hace el complementario pues adentro. Exacto. Déjenme. Quiero ver dónde lo pongo. Lo voy a poner aquí. Es este triángulo. Este es R', que sería este. Luego tengo esta horizontal. Y tengo este lado. ¿Sí? Déjenme exagerar un poquito. Este es R0, que sería este de acá. Ahora perdón. Este de aquí es alfa. ¿Sí? Por lo tanto, es este alfa. Este de aquí, este de acá es teta. Por lo tanto, este es pi menos teta. Y estoy aplicando la ley de senos de este ángulo, que es alfa, con esta distancia, que es A. Entonces, seno de alfa entre A, que es esta distancia, es igual a seno de este ángulo, que es pi menos teta, entre este lado, que es el opuesto, que es R'. ¿Queda un poco más claro o todavía es que la figura quizá no ayuda, pero lo hice aquí un poquito más grande? Sí, gracias. ¿Sí? Si no, piénsenlo un poco. Y según yo, sí queda así. Y seno de pi menos teta es seno de teta. Y no estaría diciendo que teta va de la horizontal a R0 cuando es de la horizontal a R'. Teta es de la horizontal a R0. Y R' es esta de acá. ¿Sí? R0 es este de acá. Y R' es este de acá. Teta es de la horizontal respecto de R', como bien dice. Sí, entonces aquí tienes razón. Este teta es, ya vi
que es lo que me están comentando. Este no es este, sino que es este de acá. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Ah, ya vi. Sí, sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque sería este el ángulo. Ah, no. Entonces, aquí estoy haciendo malas cosas. Este no es este. Este ángulo teta es este de acá. Respecto de R0, ¿sí? Que es lo que quiero, que es la ecuación que estoy escribiendo también dinámica. Respecto de ese ángulo, ¿sí? Porque es el momento de inercia respecto de este punto fijo que es A, el momento de inercia de la barra con el ángulo que hace. Teta 2 puntos es este respecto de este ángulo. El ángulo teta es la horizontal con R0, como bien me acaban de decir, ¿sí? Había escrito mal el teta antes. Aquí también está mal. Ok, gracias. Sí, era eso creo que lo que me decían. Aquí es teta, ok. Bueno, ya con eso, pues R' se va, ¿no? Aquí es la parte importante y lo que hay que integrar simplemente es en R0, ¿sí? Entonces la torca total sería igual a menos, todo sale como constante, m omega cuadrada, a es constante y seno de teta, ¿no? Y voy a borrar esta parte para que no estorbe. Y por la integral de 0 a L, que es la barra, por R0 de R0, ¿sí? O sea, estoy integrando en la R0, que es la posición del elemento de barra, y lo tengo que integrar en toda la barra. Entonces eso me saca un L cuadrada sobre 2. ¿Sí? Déjenme, si quieren, lo ponemos. Ahí faltó la densidad, ¿no? La densidad lineal. Anda, les faltó la densidad lineal porque aquí es de M, ¿no? Gracias. Aquí es de M. Y aquí es desde M. Este es ya la integral de M. Pues es lambda por la variable de integración que sería R0. Entonces aquí me falta en vez de M sería una lambda. Y creo que ya quedaría así. Entonces esto es la torca, me quedaría como menos lambda omega cuadrada a seno cuadrado de teta y L cuadrada sobre 2, ¿no? Que es esta integral de acá. Y esto es igual a el momento de inercia respecto de A y teta 2 puntos, ¿sí? Y ya de aquí podemos calcular la frecuencia de oscilación, ¿no? Obviamente todo es para teta pequeños, entonces seno de teta es aproximadamente teta y me queda que teta 2 puntos más todo lo que está acá, que es lambda omega cuadrada por A por L cuadrada sobre 2 entre I A por teta igual a 0, ¿no? Y este es omega cuadrada. Solo hay que poner cuánto vale el momento de inercia. La lambda, pues lambda es M sobre L, que es la longitud de la barra.
Y creo que con eso ya queda el momento de inercia. En este caso es un doceavo, ¿no? No, creo que es un tercio. Un tercio, tienes razón, un tercio, ¿no? El de una barra. Entonces, si no, lo pueden calcular el momento de inercia respecto de un extremo, ¿no? Entonces, y respecto de A, este es el punto A, es un tercio de la masa, en este caso lo estoy llamando M, por y si la longitud es L cuadrada, ¿no? Entonces, Sí, profe. Ajá. Entonces eso queda y ahí sale el tercio, ¿no? El factor de 3 que viene en el problema. Bueno, esa es la solución, ¿sí? Bueno, pues como ven, como les fue en el examen, pues cada quien sabe, ya es difícil así platicar de esta manera, ¿no? A veces cuando en los selectivos platicamos más sobre los exámenes, pero bueno, aquí ya no se puede ahorita demasiado. Pero les voy a mandar la solución y revísenla y pues una vez más, creo que una parte complicada siempre es la presión, yo creo. Y el otro estaban talachudillos. También el de gravitación tenía ahí su parte interesante, pero esa la van a platicar con Didier. Si quieren lo dejamos aquí ya para no tomar más tiempo, tampoco quiero tomar demasiado, así que nos haga pesado los entrenamientos de esta manera. ¿Alguna duda que tengan?